Claro, yo diría que Heidegger, oye, tiene ese privilegio, ¿no? Sobre todo lo que atañe a la pregunta por el ser, de que nos haga ver el enigma, del ser, el enigma de que haya algo, de que seamos nosotros, de que sea cualquier cosa, ¿no? ¿Ah? Yo la verdad es que este enigma a mí me pasa, ¿no? Que digo que en realidad únicamente lo podría responder un Dios, y como que la filosofía significa como unas aproximaciones a poder responder aquello, y nunca lo responde suficientemente. Y ese enigma yo lo veo muy presente en Parménides, en tres momentos especialmente, Parménides, Aristóteles y Heidegger. Bueno, considera también a Leibniz, ¿por qué hay ente y no más bien nada? Claro, claro. Bueno, justamente debo decir ante todo que aquí estamos con Jorge. Renato ya lo conocemos por videos anteriores. Jorge Acevedo, que no requiere ninguna presentación. Yo diría nuestro más destacado especialista en Heidegger, Ortega y Gasset, a nivel nacional y muy probablemente hasta de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Me atrevería yo a agregar. Así que para nosotros aquí es un privilegio tenerte aquí, ¿no? Bueno, Jorge, profesor titular de la Universidad de Chile y autor de numerosísimos libros, ¿no? Y curiosamente con una producción cada vez mayor, así, ¿no? En los últimos años, ¿no? En fin. Entonces, bueno, yo creo que eso, ante todo, como lo que uno lo toma, lo coge de Heidegger, ¿no es cierto? Por ahí como que arrancamos todos los que tenemos como una fuerte cercanía con él, ¿no? ¿Es cierto? La cuestión del ser, ¿no? Bueno, en mi caso particular más bien me atrajo la cuestión del hombre, Ya. aun cuando con el tiempo he ido derivando hacia eso otro, que es lo fundamental. Claro, claro. Y ahora considerando que, bueno, Ser y Tiempo es la ópera magna, ¿cierto? Bueno, nosotros ya hemos hecho un análisis de diversos aspectos, pero en Ser y Tiempo un parágrafo decisivo, ¿cierto? Es el 9, porque con ese se inicia en la primera sección, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, es tan relevante ahí lo que viene del ser humano singular, ¿no? Que el Dasein es en cada caso mío, eso que fue traducido como la cada uneidad. Y de ahí se desprenden los modos existenciales, ¿no? ¿Cierto? Porque a cada cual en la relación con su propio ser, está la posibilidad de ser sí mismo, de no serlo, y lo que es más atractivo, un tremendo descubrimiento de Heidegger, ¿no? Que es la cotidianidad. Esto que fue traducido por Rivera como medianía, ¿no? O incluso hasta mediocridad, ¿no? Esto que Gao, el traductor español, decía de término medio y vago, la indiferencia, ser sí mismo o no serlo. Yo veo un problema, Jorge, ahí en esa clasificación, que igual yo creo que es necesario abordarlo, digamos, ¿no? Que del no ser sí mismo no se trata propiamente, ¿no? Bueno, efectivamente hay una especie de equivocidad, veo yo, en cuanto a que muchas veces la cotidianidad mediana se puede entender como ese no ser sí mismo. Claro. Entonces, bueno, en la interpretación de Ser y Tiempo es frecuente vacilar. Estamos ante la cotidianidad de término medio, eso que no es ni simismidad ni pérdida de la simismidad, o estamos ante la pérdida de la simismidad. Claro. Como que en cada caso uno tiene que detenerse y reflexionar sobre a qué se está refiriendo Heidegger exactamente en ese punto. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Renato? Hay ese problema como de clasificación hasta cierto punto, ¿eh? Conflictivo también, porque yo creo que, bueno, Heidegger escribe en el año 26, 27, si no me equivoco, Ser y Se Tiempo. publica. Se publica Ser y Tiempo, claro. Y el problema de la cotidianeidad yo creo que hoy día se hace más visible, porque quizás la cotidianeidad, me estoy refiriendo a los fenómenos, digamos, visibles que se dan en Occidente actualmente. La cotidianeidad creo que de cierta forma está siendo está siendo performativa. O sea, la cotidianeidad de cierta forma se está visibilizando a través de ciertas estructuras, digamos, que orientan esa cotidianeidad. O sea, ahí saliendo un poco del análisis de Heidegger. Entonces, por eso yo creo que sería importante
tratar, no sé si de definir, pero sí de tratar de resolver qué es lo que se está pensando bajo la idea de cotidianidad, lo que decía el profesor, en torno a si se pierde la mismidad o no se pierde. Y yo creo que ese es por decirlo de alguna manera, uno de los desafíos existenciales de la filosofía hoy, que es justamente entender cómo bajo esa cotidianidad que parece avasalladora, digamos, puede existir esa sí mismidad o el sí mismo, o una autenticidad también, si se quiere, y digamos, hasta qué punto la cotidianidad, la medianía, lo mediocre, si bien es avasallador, también hasta qué punto puede penetrar en el hombre, ya en el individuo. Si La lo cotidianidad. bajo Bueno, el ese término. asunto es complicado realmente porque Heidegger en algún lugar va a distinguir propiedad de autenticidad, no es lo mismo. Puede haber una impropiedad auténtica, por ejemplo. Y exactamente a qué se refiere él con una propiedad inauténtica, ¿no? O una impropiedad auténtica, es difícil de determinar. Creo que tal vez en esta conversación ese tema nos sobrepasaría. Pero ante todo, claro, existimos más bien en la cotidianidad, en atención a lo que decía Renato, digamos, ¿no? Y ese es el modo regular, ¿no? En el cual estamos todos involucrados, ¿eh? Y el ser sí mismo es más bien como justamente la diferenciación a partir de esta indiferencia, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, bueno, hay ese problema, tal vez es también un problema fenomenológico, digamos, ¿no? El que no se puede abordar el no ser sí mismo, como que yo lo vería de este modo, como que el no ser sí mismo ya inevitablemente comenzaría a exigir valoraciones, ¿no? Y justamente una de las características del pensar fenomenológico es lo avalórico, ¿no? Podría ser ese un problema. Ahora, tal vez, siguiendo por esta misma línea, al hacer fenomenología, digámoslo así, propiamente, puedo yo estar referido directamente a lo impropio. Tal vez no. Entonces, una descripción fenomenológica de la impropiedad hecha desde la propiedad es difícil, ¿no? Claro. Y fíjate tú que parejamente, respecto de, bueno, probablemente son como los únicos problemas que yo personalmente vería en Ser y Tiempo, porque para mí es, bueno, una de las más grandes obras, y eso lo compartimos Jorge y Renato, ¿cierto? Una de las más grandes obras filosóficas de toda la historia de la filosofía, ¿no? Pero hay un segundo problema de clasificación, y es que habría como únicamente estos dos modos de ser, ¿no? Lo a la mano, ¿ah? Lo que es Zuhanden y que se puede convertir en Vorhanden, ante los ojos, ante la mano, y esa traducción que es un poco problemática de Rivera, digamos, ¿no? El mero estar ahí, ¿cierto? Porque se confunde un poquito con el ser ahí, el da, si bien es completamente distinto, ¿eh? Pero claro, por ejemplo, un atardecer o un amanecer resulta que no son ni a la mano ni ante los ojos, porque ante los ojos sería, ¿cierto?, para el conocimiento, como lo que es útil falla, ¿eh? O algo se cruzó en el camino, ¿eh? O algo falta, que son esas posibilidades como para que lo a la mano se convierta en ante la mano o ante los ojos, en Vorhanden, y eso es lo que tiene que ver con la mirada teorética, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, por supuesto, con esa mirada teorética podemos ver todo, pero ¿qué pasa con lo que los griegos consideraron como la poiesis, ¿no? Por ejemplo, hoy en Fink destaca de que hay como 3 modos radicales de instalarse el ser humano, de habitar el mundo, ¿no? Ya el ser humano, y que son la teoría, la praxis y la poiesis. Entonces, hay algunos pasajes en Ser y Tiempo, ¿cierto?, en que parece que lo poético, que después va a jugar un rol extraordinario, como que esa supuesta falencia de Ser y Tiempo después se supera, ¿eh? Absolutamente, pero en Ser y Tiempo como que está apenas insinuado, ¿eh? Bueno, yo plantearía lo siguiente. Heidegger recurre a la palabra pragmata de los griegos.
En eso estamos primariamente, en un ámbito de prágmata. La palabra es traducida por útiles, podría ser traducida también por obras, pero en mi opinión, creo que la traducción que da Ortega, por ejemplo en El hombre y la gente, de prágmata, puede, puede dar respuesta a lo que tú planteabas recién, un amanecer, un atardecer. Prágmata son los asuntos, las importancias. Bueno, un atardecer, un amanecer, es algo que en determinado momento yo asumo, tengo que asumir, es un asunto, algo que me importa. Está bonito eso, ¿eh? Está bueno el giro. Sí, Sí. creo Bueno, que claro. la traducción de Ortega de prágmata es como más abarcadora que esta de lo a la mano o lo ante los ojos o presente. Por otro lado, Sí. respecto de lo anterior, de la propiedad, de la impropiedad, de la autenticidad, de la inautenticidad, en algún momento Ortega relata una anécdota aparentemente muy trivial. Una señora le pregunta con cierta admiración: ah, usted es el señor Ortega. Entonces él piensa para sí mismo que debería responder: sí señora, pero lo soy solo aproximadamente. Con lo cual querría decir, ¿no es cierto?, que todos nosotros de algún modo estamos en cierta impropiedad. Muy bueno. No alcanzamos la altura que tendríamos que tener, digamos. Genial. Y bueno, es que eso tiene que ver con algo que hablábamos claro. la otra vez, de que no se puede escapar de esta Claro. medianía que aplana. O sea, y creo que la anécdota que cuenta el profesor, Sí. o sea, va en esa misma línea, ¿no? Claro. Y eso que ya está en Jaspers, ¿no? ¿Cierto? De que el sí mismo es inobjetivable, inidentificable, apenas tú clavas la bandera en el sí mismo lo asesinas, lo matas, ¿no? Porque posibilidad es que te asumes como poder ser, digamos, ¿no? Pero nunca dejas de ser posibilidad, ¿eh? Y entonces en el ámbito de esa posibilidad, por supuesto, ya en lo que se refiere, digamos, ¿no?, como a un cierto anticipo de lo que va a ser, sobre todo el tema del sí mismo, ¿no? ¿Cierto? La segunda sección, ¿no? La Sorgue, eso yo lo encuentro extraordinario, Javier. Lo que yo simplemente traduciría por preocupación, pero bueno, a Rivera le parece irse literalmente en los comentarios de la traducción de Rivera de ese tiempo, le parece un término hirsuto, así como pelos hirsutos. Pero bueno, Sorge en alemán corriente es preocupación, incluso yo pienso que se conserva la familia de las palabras que hay en alemán, porque Sorge, preocupación, ¿cierto? Besorgen, ocuparse de, ¿no? Y Fürsorge, preocupación por los otros. Entonces, bueno, se conserva la familia, ¿eh? Y esa familia en Rivera se olvidó nomás, la familia de las palabras, porque es una traducción más literaria y atractiva, por lo tanto, y En probablemente Gauss mejor. es la traducción de la cura de... La cura, claro. Sí. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ese descubrimiento también de Heidegger, ¿eh?, de que la preocupación nos determine, ¿eh? ¿Eh? Entonces, ¿cómo se trataría no únicamente de que estemos ocupados en esto y en lo otro, lo cual se hace valer la diferencia ontológica, ¿cierto?, entre ser y ente, estar apegados a lo ente, que tendría que ver justamente con la impropiedad, diríamos, ¿no?, con la cotidianidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, que más bien nos preocupemos, ¿no? Y ante todo es una preocupación, digamos, ¿no?, por el ser sí mismo, en lo que se refiere a nosotros, ¿eh?, que nos va el ser, ¿no? ¿Ya? Ahora, quizás habría que agregar que esa preocupación por sí mismo implica necesariamente, explicitémoslo, una preocupación por los demás y una preocupación por el mundo que nos rodea. Está incluido, digamos. Pero habría que hacerlo explícito porque muchas veces se cree que Heidegger hace un planteamiento individualista, egotista, centrado en el yo. No habría tal, digamos. De acuerdo, sí.
Claro, lo que pasa es que Levinas, que sobre todo como, digamos, en los encuentros y desencuentros con Heidegger, digamos, ¿no es cierto? Desde el seminario ese de Davos, el encuentro de Davos, digamos, ¿no? En que todavía era un admirador de Heidegger, después viene el corte, ¿cierto? De parte de Levinas. Bueno, es el que va a enfatizar al otro hasta tal punto, ¿no? ¿Cierto? Que, claro, desde esa mirada y cómo influye sobre Ricoeur y, qué sé yo, y toda una filosofía futura, entonces, claro, el otro se va a ver como algo pálido en Heidegger, digamos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, pues a muchos se les pasa la mano en esta crítica, o sea, planteando simplemente que hay una insuficiencia en la constitución ontológica del otro, en Ser y Tiempo, en fin, bueno, pero una insuficiencia así máxima, ¿no? Y no es así, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que algunos discípulos pueden darse el lujo, por decirlo así, de enfatizar un aspecto del planteamiento de Heidegger, porque ya cuentan con todo lo que Heidegger planteó, claro, no solamente sobre el otro, sino que sobre un montón de otros asuntos. Claro. Entonces, eso lo dan por obvio, porque ya cuentan con eso. Heidegger tuvo que subir la montaña en múltiples direcciones. Digamos. Ellos enfatizan una senda nada más. Claro. Claro, y el Dasein es Mitsein, es ser con los otros, y por otra parte, dentro de las posibilidades, ¿cierto?, de la Sorge, que es lo que estamos abordando, está también la Fürsorge, o sea, el preocuparse por los otros, el procurar por los otros, etc. Entonces, bueno, ahí también está el otro muy presente, y sobre todo en el caso de la Fürsorge, de la preocupación por los otros, este modo anticipativo liberador, ¿cierto?, que yo creo que ese modo anticipativo liberador, ¿no?, realmente otro maravilloso aporte de Heidegger, ¿no?, de cómo entender como cierta propiedad también, ¿cierto?, en las relaciones humanas. Efectivamente, y Medard Voss, en su prólogo a los seminarios de Solikon, dice, Heidegger no solo plantea esto en Ser y Tiempo, sino que él lo vive. Esto del procurar por anticipativo liberador de una manera ejemplar. Lo que demostró en estos seminarios hechos en Suiza. Qué maravilloso así, en ese sentido también cómo van evolucionando las relaciones humanas, porque es algo muy afín a lo que sería, bueno, lo que en los griegos es eros y filía, ¿no?, en términos justamente de lo que permite que el ser humano crezca, o sea, lo que realmente puede transformar al ser humano es eros y filía, el amor y la amistad. Y entonces, como ese modo anticipativo liberador es muy afín con eso. O sea, por ejemplo, una relación padre-hijo, digamos, ¿no?, que el padre deje ser al hijo, ¿no? Por supuesto, también ahí tiene una justificación la otra posibilidad, que sería la sustitutivo-constrictora, porque al fin y al cabo, bueno, tiene que jugar el rol de papá, indicar cierta dirección o qué sé yo, digamos, ¿no? Pero lo bello, ¿cierto?, de este modo anticipativo liberador es que yo me anticipo al otro en su poder ser y lo libero, que tome sus decisiones y qué sé yo. Ahora, es interesante hacer una acotación respecto del modo sustitutivo dominante, también se ha traducido así, en cuanto que en una obra anterior a Ser y Tiempo, Heidegger insinuó que este modo no era positivo. Claro. Mientras que en Ser y Tiempo, si bien lo pone en el extremo inferior de los modos positivos, claro, declara inequívocamente que es un modo positivo de convivencia frente a los modos indiferentes o negativos, digámoslo así. Claro. Por lo tanto, no habría que tomar una actitud como desdeñosa frente a la actitud del padre, digámoslo así, como protector, digamos. Y el gobernante tiene que ser gobernante, y el presidente tiene que ser presidente, y el rector de la universidad tiene que, bueno, o sea, las relaciones autoritarias obviamente que van a estar del lado de una relación sustitutivo-constrictora. Pero lo interesante es que esas mismas relaciones autoritarias involucren también, ¿cierto?, lo anticipativo liberador. Porque entonces, claro, justamente se mejoran las relaciones humanas, ¿no? Y como esa suerte de ecuanimidad que tendría que haber, ¿no?, esa proporcionalidad entre uno y otro, probablemente,
Y bueno, la Sorgue tiene su estructura, porque dicho así en términos técnicos sería el preserse como ser ya en el mundo, ¿no? Y ahí viene esa preposición casi en desuso del castellano, cabe los entes intramundanos, junto a los entes, el bei del alemán, ¿cierto? En medio de, dice. En medio de, claro, los entes intramundanos. Entonces, eso abarca todo ese tiempo, Jorge, ¿cierto? Porque de un lado tienes el preserse, el sich vorwegsein, ¿no? Que estaría del lado de la proyección, ¿no? El ser ya en el mundo, ¿no? Del lado de la eyección, estamos arrojados en el mundo, ¿no? Y del lado de este perderse casi, digamos, ¿no? Pero que es inevitable, ¿no? En los entes intramundanos, el estar meramente ocupado, ahí está la caída, ¿no? Claro. Entonces, muy decidor que después Heidegger, sobre todo en la segunda sección, hable, remitiéndose siempre a la Sorge, estos tres momentos: Existenz, Faktizität, ¿no? O sea, la existencia, la facticidad y el Verfallen, la caída, ¿no? Como abarcando esa estructura. Y la facticidad, justamente porque, bueno, hay este factum brutum de que estamos arrojados en el ser, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Efectivamente. Bueno, él dice estamos arrojados en el mundo, y a propósito de eso, la palabra mundo en Heidegger, la verdad es que tiene un montón de significados. Es fácil perderse un poco y no entender bien en cada caso qué es lo que está diciendo él con mundo. Claro. Y bueno, podemos decir también estamos arrojados en el ser. Por lo demás, en algún escrito del mundo y ser se identifican, son lo mismo. Claro. Por ejemplo, en La Cosa. Claro, claro. Claro, que ahí es justamente el mundo con la cruz de San Andrés, ¿cierto? La cuaterna, ¿cierto? De cielo, tierra, divinos inmortales. Efectivamente, esta cuaterna a veces se entiende como mundo y a veces se entiende como una figura, yo la considero figura matriz del ser. Claro. Entonces, mundo es lo mismo en ser y tiempo o en La Cosa. Tal vez no, hay por lo menos algún matiz diferencial, digamos. Claro. Y dentro de la estructura de la Sorge, es decir, ¿no es cierto, Renato, lo genial que es que haya eyección, el estar arrojado, y a partir de eso, proyección? Te fijas tú, como que no es posible para el Dasein, para el ser humano, que se proyecte si no es sobre la base, digamos, ¿no? De que nació, ¿no? Está arrojado en su nacimiento porque nació, o porque naciste en una determinada familia, en determinada época, o porque eres hombre o mujer, o porque eres flaco, alto, chico, gordo, qué sé yo, ¿no? Claro, que indicábamos la otra vez, cómo a partir de eso que digamos que es ajeno a lo que a la decisión que pueda tomar uno, digamos, pero justamente a partir de eso es que se puede proyectar, o sea que a partir de eso uno ya puede, digamos, establecer los principios o quizás o diseñar la propia existencia, obviamente teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, la propiedad, impropiedad, como nosotros estamos inmersos dentro de una sociedad que es medianía, etcétera. Pero claro, yo creo que ese es el giro interesante en Heidegger, uno de los giros interesantes, cómo de una situación de eyección se pasa a una situación de proyección, y que quizá esa es la relevante, quizá esa es la que marca efectivamente el desarrollo humano, porque la eyección, quizá no sé si me estoy aventurando mucho, pero la eyección podríamos también aplicársela a los animales, a los vegetales, o sea, en el sentido de que todos somos parte de este mundo, pero nosotros somos los que tenemos esa capacidad de la proyección, de establecernos a partir de ese origen. Claro. Bueno, del lado de la eyección también yo diría, Jorge, hay por supuesto cierta afinidad con el destino, con el Schicksal, el Geschick, ¿eh? ¿Cierto? Porque, bueno, estamos destinados sobre todo, digamos, no, bueno, por lo que somos, digamos, ¿no? ¿Eh? Pero curiosamente el destino está también ligado, y tal vez por sobre todo, ¿eh? Al advenir, ¿cierto? Viene del lado de la proyección. Efectivamente. Bueno, en esta eyección estaría
la historicidad, digamos, y este famoso C o uno impersonal, que yo creo que tiene que ser reinterpretado porque también ha dado lugar a muchos malos entendidos, como que Heidegger toma una actitud despectiva frente a nuestra dimensión social. Eso no puede ser. Y él lo declara taxativamente en el parágrafo 27 de Ser y Tiempo. El uno, el ser impersonal, pertenece a nuestra estructura positiva. Y la propiedad no es un modo de ser desprendido de este ser impersonal, sino que solo es un modificado empuñar el uno, que pervive en la propiedad. Bueno, tiene que pervivir porque ahí está nuestra historicidad, lo que nos pone en nuestro nivel histórico, lo que nos hace hombres del siglo XXI, y no, por ejemplo, un primitivo.